Bienvenidos a Vida Visión TV, el canal de televisión evangélica de la Costa del Sol. Maravillado, encantado de tenerte aquí, de poder compartir estos minutos juntos, porque esto es algo íntimo, algo personal que queremos que llegue a tu corazón. Bueno, ya sabéis que estamos en el programa Encuentros con la Historia. Tan importante recordar lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia. No ha sido un Dios pasivo ni ausente, sino muy cercano. Verás, Juan Manuel Quero, nuestro doctor en Historia, es el que nos acompaña siempre y nos ilustra al respecto. Aprendemos juntos, Juan Carlos. Me alegro de estar contigo. Pero que es verdad que el Señor siempre ha estado guiando la historia, no ha estado como un sujeto pasivo ni distante, sino que ha estado muy implicado en el desarrollo de la sociedad. Es así, es que en realidad la historia es como un barco que Dios lleva a un puerto determinado. Lo que pasa es que dentro de ese barco hay muchos que se pegan, se matan, hacen locura, hacen cosas que no están mal, pero también está la Iglesia haciendo ver que no es la forma y que todos vamos a un puerto donde vamos a comparecer delante de Dios. Y claro, por eso es importante ver quién es el capitán de ese barco en la historia, claro, que es Dios obrando en medio de nosotros. Claro, yo lo comparo siempre con los coches choques, ¿no? Que tanto me gustan. Te vas dando viajes para arriba o para abajo o vas buscando los huecos por donde continuar tu camino. Sí. Y ahí está Dios guiando en la historia, guiando a la Iglesia para que ilumine y muchos otros se puedan agregar y no estén dando palos de ciego como siempre, ¿no? Así es. Y estamos hablando de Krauss, ¿no? De este personaje alemán que en el programa anterior estuvimos hablando de que ejerció mucha influencia en la filosofía y sobre todo en la educación de la sociedad de la época y que todavía tenemos muchos vestigios de él. De hecho, decías que en la universidad se estudia la influencia y la repercusión que tuvo sus ideas en la sociedad, ¿verdad? En la sociedad en general, en la pedagogía y en muchas áreas. De hecho, cuando yo quise dejar la tesis doctoral ya editada en 2 libros, pues dije, ¿dónde puedo dejarla? Y claro, la tuve que dejar en diferentes departamentos de distintas universidades, es decir, cuando buscaba las bibliotecas, pues encajaba en la filosofía, encajaba en la religión, claro, encajaba en la pedagogía. O sea, que encajaba en muchos sitios. Claro, porque en realidad fue una revolución lo que se produjo a raíz de todo el movimiento krausista. Es así. ¿Y los principios bíblicos que ya existen en la sociedad y que llevamos ya de alguna manera siendo beneficiados de ellos, los introdujo Krauss o ya antes había personajes que hicieron esa influencia? Bueno, yo creo que es importante, y creo que hemos mencionado alguna vez esto, entender que Dios usa a muchas personas de diferente manera. Claro. A veces creemos, cuando hablamos, por ejemplo, de la Reforma Protestante, de la Reforma del siglo XVI, nos viene a la cabeza rápidamente Martín Lutero, y empieza en el año 1517, cuando clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Bueno, históricamente, para crear áreas, está bien que se puedan tener unos hitos, pero no era Martín Lutero. Claro. Es que ya antes de Martín Lutero había otras muchas personas. Es que antes de Krauss hubo también otras muchas personas después de Lutero y demás, porque Dios nos usa a cada uno. Y en realidad, aunque en momentos dados destaque un protagonista, podríamos decir, o se convierta alguien en un protagonista por su forma de destacar, es Dios moviéndose en medio de nosotros y guiándonos a lo que es la verdad. Entonces, claro que existían ya antes de Krauss, existían los principios bíblicos que se aplicaban en la sociedad de diferentes maneras. Fue la lucha de la Reforma del 16, fue también anteriormente, fue en la época del cristianismo, pero en épocas determinadas se enfatizan ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que C.S. Lewis, que es bastante conocido, ¿verdad? El de las Crónicas de Narnia, ¿no? Efectivamente. Decía en cuanto a la educación, leo literalmente, dice, la educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Fuerte, ¿no? Rotundo. Eso no le trajo problemas. Pues no, porque ya en su época no se estaban dando las cosas que se daban con Krauss. Pero fíjate que lo que está diciendo es la importancia de educar en valores. Claro. Con principios para la misma vida. Y esto es lo que realmente hizo Krauss. Había unos principios ya dados, muy importantes, que en la Reforma Protestante se defendieron con ahínco, como era el énfasis del individuo. Ajá. Es decir, una enseñanza, porque cuando tú hablas, es decir, uno habla de la fe personal, es el énfasis en el individuo cuando se decía que uno tenía que creer... que la salvación era personal, ¿no?
Sí, sí, pero cuando se enseñaba que uno tenía que creer porque sí, sin explicar nada, sin entender nada, y uno se hacía de una religión otra porque sí, pues ¿a dónde se llega? No, no, es que el individuo tiene que creer por sí mismo, y eso aplicado en la pedagogía pues tiene que ver con la enseñanza más personalizada. Claro. Y eso es muy importante en el movimiento de lo que luego se irá dando. Y la educación universal, ¿no? Que es algo que hasta entonces no se prodigaba, ¿verdad? Bueno, veremos lo importante que es también más adelante ver cómo afecta esto positivamente, porque cuando se habla de una educación para todos, y cuando se habla para todos, o universal, que de donde luego surgirá el concepto de universidad, Ajá. que todavía no se estaba dando. ¿Cómo se llamaba entonces? Se hablaba de escuelas, de Ajá. academias, pero bueno, la universidad en el sentido de la enseñanza universal, que todavía hay mucho que trabajar para ello, sería posterior. Pero tenía que ver no solamente con los ámbitos sociales más pobres o más desprotegidos, que no tenía acceso, la analfabetización era terrible, era enorme. La mayoría de la gente, con un porcentaje altísimo, ni sabía leer, ni sabía escribir, ni sabía razonar ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces, claro, para entender la palabra de Dios, por eso desde la Reforma Protestante se enfatizó, no, es para todos. Es para todos. Y los que no tienen medios hay que proporcionarlos. Y es para hombres, pero también para mujeres. Claro. Y eso será algo muy importante también en el desarrollo posterior, porque hasta recientemente en nuestro propio país, en España, ha habido discriminación en este aspecto. Uy, la libertad religiosa, ¿no? Que de la que gozamos hoy día como algo que normal, lo tenemos. normal. Eso ha costado sangre, sudor y lágrimas en el pasado, también introdujo esos valores, ¿verdad? Efectivamente, y fíjate que todavía dentro de lo que cabe aún no hay una plena libertad religiosa, sino que muchas veces está condicionada a muchas cosas por esos poderes fácticos que todavía existen en los países y que nos vienen del imperio sacro germánico romano y de otras influencias. Y la separación Iglesia-Estado, que desde el siglo IV con Constantino fue realmente un problema. Aquí se enfatiza la necesidad de que estén separados Iglesia-Estado para que la Iglesia tenga la libertad de expresión y no esté condicionada por unos estamentos reglados. Volvemos a lo mismo, es decir, a lo mejor el gobierno, un gobierno determinado, puede considerarse, pues no sé, aconfesional. Pero es importante que la fe no se sujete a criterios humanos, claro, sino que sea la obra de Dios en nosotros. Entonces, cuando no hay una separación de la Iglesia y el Estado, que fue otro de los principios de la Reforma Protestante, no hay libertad religiosa. Es decir, yo entiendo que solamente hay un Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Él es el Salvador, que Él es el que nos ha creado, que Él es lo mejor para nosotros, que da sentido, pero no lo puedo imponer. Claro. No lo puedo imponer. Entonces, otra persona puede decir algo muy diferente. Yo tengo que respetarle y decirle, mira, pero no estoy de acuerdo contigo. Y hacerle ver con argumentos, con la obra del Espíritu Santo, dejando que Dios obre, cuál es la verdad que yo entiendo que es absoluta y que es única. Pero esa verdad que es absoluta y es única no se impone. Claro. Respeta al prójimo. Entonces, claro, si no hay una separación de Iglesia y Estado, y decimos, no, este Estado es cristiano o es musulmán o es tal, y todo el mundo se tiene que someter a eso, entonces estaríamos como en tiempo del Imperio Romano. Sería una gran secta. Claro. Entonces, de ahí la importancia para que también la educación sea libre. Y la Biblia, como regla de fe y práctica, eso fue muy importante también. Meter a la Biblia como un valor absoluto, sí, dentro de las normas de conducta. Claro, y lo que ocurre en medio de todo esto es que aquellos pedagogos, Krauss mismo, decía, bueno, no podemos, no está bien que enseñemos, eso es otro tema, religión en los colegios, porque crea discriminación. Es decir, si hay una escuela que es para todos y yo voy a enseñar mis creencias porque yo soy el profesor, pero bueno, se llegará a una serie de cosas, pero luego también se dirá que la pedagogía no es aséptica. Es decir, cuando uno enseña es muy difícil que no enseñe desde lo que cree y desde lo que hay. Pero lo que él hará no es enseñar directamente la Biblia, sino que los principios bíblicos estuviesen ahí.
Y eso llevará a que el hombre se forme buscando a Dios y dando sentido a Dios en su vida. Y Dios, que es verdad, porque lo que Él dice, no, es que la verdad no la tenemos que crear nosotros, la verdad existe. La verdad es una realidad. Entonces, si nosotros nos movemos en esa realidad, la verdad se va a mostrar. Claro, claro. Esa era la línea de Krauss, del krausismo, dentro de lo que tiene que ver con esa regla de fe. Es decir, no es una norma que se impone, pero son principios de vida que no es solamente del ámbito de la Iglesia, sino que es para el ámbito personal de la vida. Por eso es una regla de fe y conducta, pero no como normativa, sino como algo que fluye, ¿no? Claro, en nosotros cuando Dios claro. es real. El tiempo va pasando deprisa y nos gustaría hablar muchas cosas, pero principios filosóficos que introduce Krauss, ¿no? Aquí hablamos del racionalismo armónico, hablamos de la humanidad racional, pero hablamos del panenteísmo. Explícanos eso último para que no confundamos con el panteísmo, ¿verdad? Que a lo mejor ni alguno sabe lo que significa. Explica las dos cosas. Bueno, bien, en realidad es verdad que Krauss incluso tuvo sus enemigos, precisamente por considerarle como una persona herética, fuera de las enseñanzas que la Iglesia estaba enseñando en aquel tiempo. Y no era así, es decir, claro, lo que él enseñaba, que denominaba como panenteísmo, es muy diferente al panteísmo. Pero algunos decían, no, es un panteísta, no. Panteísmo es una enseñanza religiosa de religiones muy antiguas, africanas y de otros lugares, incluso también de Oriente, donde se viene a enseñar que Dios está en todas las cosas. Es decir, o sea, que Dios es el creador y lo creado. Eso Dios es, está en todo, efectivamente, ¿no? Es como una extensión. Y tú tocas una silla, estás tocando a Dios porque forma parte de Dios mismo. Claro. Eso no tiene sentido y no está acorde con lo que la Biblia enseña. Pero el panenteísmo nos habla de una teología que es más natural, en el sentido de que todo está relacionado con Dios, que es diferente. Es decir, panenteísmo, pan, la palabra pan significa... Todo. Por eso, claro, nosotros que nos gusta mucho comer pan... No es tan familiar el nombre. Porque, claro, el alimento, el pan está en todo, por eso se llama pan, claro. Porque pan significa todo. Vale. Y cuando hablamos de panenteísmo, estamos diciendo todo en Dios. Y todo en Dios significa que cuando todo está conectado y relacionado con Dios, tiene sentido, tiene propósito. La armonía que tú estabas mencionando, el racionalismo armónico, tiene que ver con eso. Es decir, una familia, una nación, una sociedad, pero todo sujeto a Dios. Claro. Y cuando todo está sujeto a Dios, todo empieza a tener sentido y a tener armonía a entrar, y equilibrio. Claro, en la dinámica que tiene un propósito y que no es una dinámica esquizofrénica que va por un lado, que va por otro lado, que rompe, sino que va en esa línea. Y eso lleva también a ciertas ideas que yo creo que es importante destacar. Nos queda un minuto, Juan Manuel. Ya nos queda un minuto. Un minuto, esto es... Bueno, pues no destacamos más, pero eso es el panenteísmo. Sí, nada más que me puede explicar en un momento qué diferencia había para él, ¿no? Y qué diferencia él marca entre la religión y el cristianismo personal. Que es la esencia realmente de lo que creemos, ¿no? La religión son artificios externos para decir que somos de cierta confesión, pero el cristianismo personal es otra cosa, ¿no? Sí. A ver, yo creo que lo has aclarado tú mismo en lo que planteas. Krauss, incluso basándose en principios bíblicos, como decíamos, pensaba en este texto de 2 de Timoteo, no sé si lo puedes leer un momento, ¿da tiempo? Sí. 2 de Timoteo 3, 16 y 17, para hablar de esa diferencia que tú acabas de mencionar. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, él, utilizando este texto, hablaba de la importancia de lo que era eficaz, de que toda la escritura era útil, pero no como algo normativo, algo que se imponía, porque eso es lo que hace muchas veces la religión, tienes que cumplir normas. No, el krausismo lo que enseñaba, hay que buscar los propósitos de Dios para entrar en armonía en lo que Él quiere. Y eso te lleva a algo que es eficaz, que te ayuda, que te bendice, que da sentido a la vida. Y eso es lo que destaca también el krausismo cuando se habla de formar en los colegios, en las universidades.
que no es para tener simplemente un trabajo o un título, sino que tiene un propósito, que está armonizado en ese aspecto. Qué bueno, pues tenemos que armonizar el tiempo con el contenido del programa, así que ya no hay más, pero muchas gracias porque hemos enterado un poquito más de qué es lo que aportó Krauss a la sociedad y en particular a la enseñanza en las academias, institutos y universidades. Muchas gracias, doctor. Estamos en otro Gracias programa. a vosotros. Bueno, y a todos nuestros espectadores, maravillados, ¿verdad?, de ver cómo Dios ha intervenido en la historia a través de hombres y mujeres sencillos que han aportado su grano de arena. Al final el Espíritu Santo era el que estaba ahí metiendo la cuña y instruyendo al hombre y dirigiéndolo para toda buena obra. Bueno, ya sabéis, estamos en Encuentros con la Historia y esto es Vida Visión TV, el canal de televisión evangélica de la Costa del Sol. Fuerte abrazo, que el Señor te bendiga, cuídate, nos vemos pronto.